y abrió sus alas y voló muy lejos, donde nunca nadie más llegó, y demostró que no hay límite. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Es un gusto tenerles de nuevo. Estamos en nuestro estudio verso a verso en Hebreos capítulo 6. Y es muy importante para mí Hebreos capítulo 6 porque está dando ya una sustancia de lo que el autor quiere de cada uno de nosotros. Que dejemos atrás cosas y que sigamos adelante a la madurez espiritual. ¿Cuántos cristianos el día de hoy nos hemos atorado, nos hemos quedado en una simple religiosidad, en una costumbre de ir a la iglesia, de orar todos los días, de leer la palabra, y es suficiente? No pienso que mi vida va a ser mejor, no pienso que voy a tener más responsabilidades, no creo que voy a tener más la presencia de Dios, no creo que voy a poder presenciar milagros, no creo poder testificar o que Dios me utilice, que Dios me envíe a una misión. No, me quedo en donde estoy. Y ese es el problema que el autor notaba en los hermanos. Decía, es que ¿por qué siguen hablando de las mismas cosas? Que aunque son las bases, no son suficientes para madurar, sino para tener los pies firmes. Pero cuando una semilla ha echado ya el fundamento y está en tierra y muere, y entonces crece fruto a partir de eso y empieza a crecer una raíz, y después un tallo, y después empieza a crecer una planta, necesita seguir madurando para poder ensancharse, soportar las tempestades, soportar las aflicciones, y entonces al final de cuentas dar fruto. Por eso dice Jesús en Juan 15, en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. No en que tengan muchas raíces, sino que tengan mucho fruto. Son importantes las raíces, pero si no llevas fruto es sin sentido. Por eso entonces acompáñame a leer en tu Biblia Hebreos capítulo 6 del 1 hasta el 20. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada y recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación,
Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla, y que penetra hasta el dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, 20 versículos que vamos a ver el día de hoy. Quizá lo leí, quizá no entendiste mucho. Yo te invito a que te quedes y que veamos verso por verso lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Dice, por tanto, dejando ya fundamentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Dios nos quiere llamar a una vida de salvación completa. Completa salvación. A una vida de santificación completa. Y a una vida de perfección completa. Algo que no nos falte nada. Que podamos terminar nuestra vida, como bien dice Pablo en 2 Timoteo 3. Y diga, he peleado la buena batalla. He corrido la carrera, he guardado la fe. Y eso tú y yo tenemos que tenerlo el día de hoy. Tenemos que avanzar a la perfección, a abrazar el amor de Jesús y que de ahí venga toda nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra paciencia, nuestra fe de Jesús mismo, de aquel que es eterno. Vamos adelante a la perfección, teleilos. ¿Recuerdas cuando Jesús dice consumado es? Está hablando de la misma palabra. Consumado es, perfecto es, completo está. No hay nada más que hacer. Vamos a la perfección. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Por eso en Mateo 19, versículo 16 al 22, dice, vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué me quiere decir este texto? Que si queremos llegar a la perfección, es cuando el Hijo de Dios nos libera de la esclavitud, de la arrogancia, del egoísmo, de la avaricia, del querer tener más en esta vida y estar más vacíos en nuestra alma, de pensar que cumplimos mandamientos cuando estamos adorando a un Dios que no es Dios. Este joven adoraba el dinero, sus posesiones, y no podía simplemente dejarlo todo. Dice versículo 1, no echando otra vez el fundamento. Otra vez no puedes no puedes hacer una casa con un cimiento y le echas otro cimiento y después otro cimiento y otro cimiento. No, pones el cimiento y después pones entonces ya el cuarto, el baño, la sala, el cuarto de estudio donde haces tus videos para YouTube. Haces entonces algo específico. Y lo que quiere aquí, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Primero te arrepientes de la fe en Dios, después crees en Dios. De la doctrina del bautismo, después te bautizas para reconocer públicamente que crees en Dios. Después la imposición de manos, alguien tiene comunión contigo, te permite servir, caminas en obediencia, caminas en amor con tus hermanos y con la demás gente. La resurrección de los muertos, cuando muera este cuerpo mortal y entonces resucita en un cuerpo inmortal.
esto es lo que sigue, ¿no? La resurrección de los muertos y al final el juicio eterno. 6 puntos que dice son muy importantes y si ya los tienes, y como dice Jesús en Juan 11:26, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive no morirá eternamente si cree en mí. Es de esta manera entonces que el juicio ya lo ganó Jesús. Y entonces yo soy libre y no tengo ninguna condenación, como dice Romanos 8:1, porque estoy en Cristo Jesús. Él pagó la deuda, Él pagó el sacrificio. Entonces soy libre para caminar y no tener temor en ese día, el día del juicio. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, dice Hebreos. Te digo, posiblemente Apolos, si no cualquier otro autor, dice, estamos haciendo la obra de evangelistas, estamos siendo misioneros, y lo vamos a seguir predicando y vamos a seguir hablando, pero son los cimientos. Ahora hay que avanzar a la perfección. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, es decir, Dios vino, la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No, en este caso dice, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fuimos iluminados con su verdad, se nos quitó el velo y entonces podemos ver lo que Dios quería hacer en nuestra vida de aquí en adelante. Y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habitó en nosotros y nos llenó de dones y de frutos. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados. La palabra renovados es anakainizo, que significa restaurar. Esta palabra que dice en Romanos 12:2, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la ¿qué? Renovación. Esta misma palabra, renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En Tito, un poquito antes de Hebreos, Tito capítulo 3, versículo 3 al 6, nos está diciendo la misma palabra. Tito capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, y viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó, este pero es muy importante, se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. ¿Quién es? Jesucristo, nuestro Dios Jesucristo. Y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. La regeneración. Esta palabra que vimos en Hebreos, la regeneración. Fueron regenerados, dice aquí la palabra. Y recayeron, sea otra vez renovados. No es posible que el Espíritu Santo se vaya de ti. Se puede entristecer el Espíritu Santo, como dice en Efesios. Puede enardecer tu espíritu, como en Pablo le pasó en Hechos 17. Pero no se va el Espíritu Santo. Dice, es imposible que sean renovados para arrepentimiento, metanoia, cambiar tu mente. ¿Por qué? Porque Dios ya puso el Espíritu Santo, Dios ya limpió tu mente, ya limpió tu corazón. Dice, no es posible, no podemos otra vez empezar con los nuevos cimientos. Si ya eres perdonado y estás en Cristo Jesús, ven a Él. Dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso el creyente que peca puede venir confiadamente a Dios. Siempre hay esa oportunidad. Cada día, el día de hoy, como ya lo dijo en Hebreos 3, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón.
De la misma manera, para alguien que no es creyente y no tiene el Espíritu Santo, tienes primero que reconocer que está muerto en delitos y pecados, como dice Efesios 2, y que necesita una vida nueva, nacer de nuevo, un nuevo nacimiento, y arrepentirse, creer, bautizarse, comunión con la iglesia, tener la seguridad de la resurrección y del juicio eterno. Y entonces, cuando tu vida ya está completa y escondida en Cristo, ahora sí, si pecas, tienes abogado, que es Jesucristo. Tú dices, es que lo hizo por muchos. Sí, pero ese día lo hizo por ti. Ese día Él murió pensando en ti. Y eso es muy importante, pero no lo vuelve a hacer porque su sacrificio fue perfecto. Solamente tenemos que responder a Él. Versículo 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Es decir, si Dios está sembrando la palabra en tu corazón y si produce fruto, qué bueno. Pero si Dios está hablándote y no produce fruto, es reprobado. No está sirviendo de nada escuchar, tener conocimiento y no haya obediencia. Dice, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Lo vuelvo a decir otra vez en Jesús en la parábola de la vid verdadera. Te acompaño que leas todo el capítulo 15, pero dice, todo aquel pámpano que no produce fruto será cortado, ¿no? Y será echado al fuego. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En el capítulo 10, versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor está hablándole a personas, dice, hermanos, esto no puede ser así. Pero nosotros no somos los que nos quedamos estancados, vamos adelantándonos hacia salvar nuestra alma. No nos quedamos en donde estamos. El espíritu de un cristiano conforme a lo que este mundo da o lo que el mismo cristianismo te da, no es suficiente. Tienes que ir más allá. Explorar nuevos horizontes en donde Dios te está llamando en su palabra por medio de su Espíritu Santo. No te quedes en donde estás. Como dice esta canción, no me quiero conformar, he probado y quiero más. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Tienes fe en Dios? Qué bueno, añádale virtud. Y a la virtud, añádale conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, una vez más a tus hermanos le está hablando. Dice, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es la manera en la que tú y yo no vamos a caer cuando estamos añadiéndole a nuestra fe en Jesús. Lo único que necesitamos para ir al cielo es fe. Pues no te quedes ahí, añádale virtud, conocimiento, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Y te aseguro, y lo asegura la palabra es más, que si haces estas cosas nunca más vas a caer. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando habla esto en Gálatas 6, versículo 9, Gálatas 6, versículo 9, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.
Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Si somos luz, seamos luz entre nosotros, como iglesia, como cuerpo. Siempre que haya una oportunidad, ayuda. No te quedes parado, no te quedes cruzado de manos. No solamente ores, sino está con esa persona. No solamente ores por ellos, sino ora con ellos. Y eso va a ser una gran bendición. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, nos habla algo muy parecido. El amor que han mostrado a su nombre. ¿Te acuerdas? En una de los mensajes a las iglesias, esta iglesia de Filadelfia le dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aún tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué importante es que aunque no tengamos fuerzas, que a veces no tengamos ganas, no olvidemos quiénes somos y quién nos compró. No olvidemos que fuimos comprados con sangre, que Dios ya nos perdonó. Caminemos en ese perdón, caminemos en ese amor. Y no neguemos su nombre y guardemos su palabra en nuestro corazón. He aquí yo entrego la de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, a los que se dicen ser cristianos y no lo son, sino que mienten, primero a ellos y después a los demás. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Imagínate alguien se va a postrar a tus pies y dices: sí, ahora sí le voy a pegar y le voy a decir todas sus cosas. No, solamente van a reconocer que fuiste amado por Dios. Sí, yo reconozco que Dios te ama y que fue bueno contigo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos entendiendo un poco más lo que dice en los primeros 10 versículos. Vamos a los siguientes 10 versículos de este capítulo. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es decir, vivan conforme a la esperanza que Dios les ha dado. Una versión NTV dice: nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que de lo que anhelan se haga realidad. O sea, sigan viviendo en esto, caminando en esto, con la misma esperanza, con el mismo amor, hasta el último día. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. ¿Cómo se heredan las promesas? Con fe y con paciencia. Con fe y con paciencia. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, el padre de la fe, que era inexperto, que no sabía nada, fue el padre de la fe. Aquel que no sabía que era fe y no sabía que era paciencia, aprendió fe y aprendió paciencia. Claro que sí. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, porque no hay alguien mayor que Dios, juró por sí mismo: lo juro por mí mismo, por mi nombre lo pongo delante de ti, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. El que sea necesario. Dices: ¿cuánto tiempo tengo que esperar para obtener la promesa de Dios? Yo te digo: el tiempo que sea necesario. ¿Estás dispuesto? Esa es la mejor respuesta.
porque Dios quiere producir fe y Dios quiere producir paciencia. Abraham esperó 24 años desde que Dios le dijo hasta que obtuvo a su bebé en brazos. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, te lo juro por Dios, dice, ¿no? Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, a ti y a mí, la inmutabilidad de su consejo, es decir, de su propósito, de su voluntad, la palabra es boule, la inmutabilidad de su voluntad, de su propósito eterno, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, es decir, su autoridad y su integridad, su fidelidad, dijo, yo pongo aquí mi autoridad, y si fallo, no soy Dios. Pongo aquí mi fidelidad, y si fallo, no soy Dios, no soy digno de ser llamado Dios. En las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza es una ancla, puesta delante de vosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta adentro del velo, al lugar santísimo, donde habita la misma presencia de Dios, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él tomó entonces una ancla, la ató a tu alma, entró al lugar santísimo por ti y por mí, y entonces dijo, Irán, puedes venir, no tengas miedo, pero ¿cómo puedo llegar? Sigue la cuerda, porque ya está anclada tu alma al lugar santísimo. Estamos unidos con Dios para que, como dijo Jesús, para que ellos y nosotros seamos uno. La palabra orden es taxis, rango, carácter o dignidad oficial. Es decir, Jesús fue hecho sumo sacerdote para siempre según el rango o el carácter de Melquisedec. No el de Aarón, sino el de Melquisedec. No de la tierra, sino del cielo. Melquisedec nunca hizo una acción de sacerdocio, nunca ofreció un sacrificio. Eso estaba reservado para Jesús en tiempos de la crucifixión, hace 2000 años ya casi. Recordemos que Dios es fiel. En el capítulo 10, versículo 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. Él es fiel y Él no va a fallar a sus pactos. Él es un Dios de pactos y así le gusta caminar contigo y conmigo. Él no está mintiendo, Él no está jugando contigo. Él te quiere decir, si yo te lo prometí, lo voy a hacer. Y si te dije que tienes vida eterna en Jesús, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a cumplir. Él te da todo lo que necesitas para estar completo en Cristo. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13 dice, palabra fiel es esta es la cuarta palabra fiel. En 2 Timoteo y Tito vas a encontrar 7 palabras fieles. Dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Este es el Jesús que necesitas conocer. Aquel que te dice, yo te he dado todo lo que necesitas. Yo voy a ser fiel a mi palabra. Yo voy a cumplir las promesas que te he dado y no te voy a fallar. Le he prometido a Abraham y le cumplí. Le he prometido a Jacob y le cumplí. Le he prometido a todos aquellos que han confiado en mí y nunca les fallé. Nunca nadie ha dicho Dios me falló.
Dios no cumplió su palabra. Dios me engañó. Nadie. Puedes creer en Jesús el día de hoy. Puedes aceptarlo como tu Señor y Salvador, aquel que te va a amar como nadie en este mundo, en este universo, te amará. Jesús es el Dios que cumple todo lo que tu corazón necesita. Él ha puesto una esperanza viva en mi corazón y la quiere poner en el tuyo. Te invito a que veamos más sobre Jesús en el capítulo 7. ¿Por qué? Porque habla de quién es Melquisedec, aquel que es eterno. Y te espero entonces la próxima semana. Estoy muy emocionado, ya estamos en mayo, 13 de mayo es mi cumpleaños. Voy a cumplir 32 años y es bien importante para mí porque Dios ha tratado muchas cosas conmigo. Hoy me tiene estudiando Hebreos y compartiendo contigo esto. Me gustaría ver tus comentarios, que me mandaras un mensaje, que compartieras este video si te pareció interesante y de bendición para tu vida. Lo puedes hacer para otras personas también. Solo pídeles que tengan una Biblia a su lado para que vayamos juntos en este caminar. Que Dios te bendiga, que Dios siga hablándote. Y en el capítulo 8 el mismo autor va a decir, ok, si no hemos entendido nada, este momento yo les voy a explicar el resumen. Yo te invito a que estemos ahí juntos, tú y yo. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.